dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tocad la trompeta. El Señor nos está hablando en estos tiempos como intercesores que nosotros somos los llamados, los indicados en tocar esa trompeta, en dar alarma. Cuando dice que toquemos trompeta y demos alarma, está dándonos un aviso. Nos está hablando el Señor en este momento, en estos tiempos, que nosotros somos los encargados de avisar. ¿Recuerdan los atalayas? ¿Recuerdan los centinelas, como habla el Antiguo Testamento? Ellos eran los que se subían en las cumbres, en los lugares altos, y ellos eran los que estaban divisando en qué momento venía el enemigo a atacar. Ellos son los que avisaban al rey, los que avisaban al pueblo, para que el pueblo ya se preparara para la batalla, ya se preparara para poder pelear. El pueblo no podía salir a la guerra si no había alguien quien le estuviera avisando o advirtiendo que había peligro. Si es que no había nadie que avisara, si no había un atalaya, si no había un centinela o si los centinelas se quedaban dormidos, ¿qué pasaba? El enemigo avanzaba terreno y cuando ya se daban cuenta, pues ya era muy tarde. Venía el ataque, venían los enemigos, atacaban los campamentos y mucha gente moría. Por eso la responsabilidad del centinela, del atalaya, de estar despierto, de estar velando, de estar anunciando que había un peligro. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos habla, bueno, no el Señor Jesucristo en sí, cuando tenemos aquí la profecía acerca de Joel, y aún aquí mirando en el capítulo 2, todo el capítulo 2 del libro de Joel, nos está hablando acerca de la venida del Señor. El capítulo de Joel, el capítulo 2 de Joel nos está hablando acerca de todo lo que está pasando y lo que va a venir. Y luego para mirar después de eso, en el capítulo 2, está hablando acerca del arrepentimiento, está hablando acerca también de la misericordia de Dios, está hablando donde dice, rasguen sus corazones, no los vestidos, está hablando acerca de la comunión con el Señor, de ponernos a cuentas con el Señor, de buscar en estos tiempos aún más que nada realmente del Señor. Y ahí nos está hablando Joel, nos está dando varias cosas, varios puntos en todo el capítulo 2. Ahí nos está hablando cuando no, obviamente estaba la gente, el pueblo estaba sufriendo. Y luego está hablando cuando dice, si nosotros nos acercamos, si nosotros le buscamos, nos está hablando también de una restauración. Y luego en el capítulo 3, en ese mismo, perdón, 2, habla también del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, todo esto viene a suceder después de lo que Joel nos está hablando acerca de las situaciones duras y difíciles y del tiempo duro y difícil que las naciones están viviendo y van a vivir. Cuando nos está hablando de tocar la trompeta, en los tiempos antiguos los encargados de tocar la trompeta eran los sacerdotes y los atalayas. Ellos eran los que tocaban trompeta para avisar. Quiero llevarles al libro de Ezequiel, perdón, no primero, al libro de Números, capítulo 10. El libro de Números, capítulo 10, versículo 8, y vamos a ver aquí, cuando habla de las trompetas, y vamos a ver aquí también a quién se refería. Desde el 7 dice, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. En el versículo 8, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto por vuestras generaciones. Y en el siguiente, en el nuevo, dice, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, aquí nos está dando también el entendimiento acerca de las trompetas cuando habla igual Joel. Cuando dice, toca trompeta en Sión, cuando habla Sión obviamente se refiere al pueblo de Dios, se refiere a la gente, a la humanidad. Cuando dice, y dad alarma en mi santo monte. Los sacerdotes, aquí está hablando de Aarón, ellos eran, dice, los que tenían que tocar esas trompetas para dar alarma. Y aquí incluso estábamos viendo lo que dice, cuando el enemigo estaba queriendo venir, dice, toquen alarma para que el pueblo se prepare para la guerra. Y luego también con los atalayas. Vamos a ver en el libro de Ezequiel,
Vamos a ver un poquito en el libro de Ezequiel capítulo 33. Ahí también que nos está hablando acerca de las trompetas y cuando está hablando acerca de esto de anunciar. Ezequiel capítulo 3 del versículo, vamos a leerlo, desde el versículo 4. No, desde el versículo 3 dice, versículo 3, Ezequiel 33 desde el versículo 3 dice, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirá. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre lo demandaré de tu mano. Bueno, ahí ya en eso está hablando acerca igual de hablar y bueno, ahí también lo está hablando acerca de también de predicar, de decirle, de advertir también a la gente, pero en donde quiero relacionarme más es donde aquí en Ezequiel nos está hablando acerca de el atalaya toca la trompeta. Y si el atalaya no toca la trompeta y no advierte, dice que muchos pueden morir. Entonces vamos a ver aquí la importancia y la responsabilidad como intercesores, la importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como naciones. Ayer miraba lo que pasó en Indonesia. Eh, Qué triste cuánta gente está ahí, cuántos muertos, cuánta gente se está todavía sacando de lo que ha sucedido. Y bueno, hay tantas cosas que está pasando en este momento a nivel mundial, tantas situaciones que está viviendo el mundo, tanta desesperación. Creo que son los tiempos donde está hablando la palabra que vienen tiempos duros, difíciles. La palabra mismo lo dice, nadie de nosotros estamos exentos a esto y nadie podemos decir que esto no está dicho. La palabra del Señor dice en Mateo que en los últimos días, en los últimos tiempos, van a haber y van a suceder cosas que realmente van a golpear mucho. Y ahí es donde la iglesia necesita estar despierta, levantada. Ahí es la iglesia, ahí es donde entra la iglesia, en estos tiempos del mundo, en estos tiempos donde el mundo está viviendo, en estos tiempos donde el mundo está sufriendo, en estos tiempos de no solo el mundo, sino que aún muchos cristianos, mucha gente, muchos siervos también que están siendo golpeados por la salud, golpeados también en los ministerios. Hay muchas cosas que se han levantado y son y están viviendo tiempos difíciles, algunos más que otros. Y entonces aquí podemos ver lo que Jesucristo nos dijo. En los tiempos, en los últimos tiempos, vendrán tiempos de oscuridad, pero ahí en medio de esa oscuridad vamos a ver la luz del Señor. Dice la palabra que cuanto más la maldad sea creciente, vamos a ver más la gloria de Dios. Cuanto más la maldad se acumule, se multiplique, también vamos a ver la manifestación del Señor, porque en su momento Dios está en medio de todo esto, aunque no lo veamos, aunque uno pueda decir qué está pasando, porque las cosas como que se están volviendo peores, pero en ese momento y en este tiempo podemos ver que Dios, en su infinita misericordia, Él se va a manifestar. Por eso dice que cuanto más fuerte la situación, yo creo que más fuerte vamos a ver la gloria de Dios, porque cuanto más fuerte lo que está pasando en las naciones, ahí es donde realmente vamos a ver el derramamiento del Espíritu Santo y vamos a ver, como dice la palabra, el hambre y la sed por buscar del Señor, porque estos tiempos son los que realmente la gente está como que conmovida por lo que está pasando y la gente está buscando dónde orar, buscando cómo pedir, buscando
cómo pedirle al Señor que esto pase. Mucha gente pregunta, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo oramos? ¿Por qué? Porque hay esa necesidad en el ser humano por la situación que está pasando. Dios está instando a que los corazones de muchos se vuelvan, busquen al Señor. Y cuando nos está hablando de los atalayas, de las trompetas. Nosotros somos esa trompeta. Nosotros tenemos esa palabra. Nosotros tenemos ese anuncio. Nosotros tenemos aún esa advertencia. Cuando dice advertir al pueblo que tenemos que prepararnos, advertir al pueblo que es el tiempo de buscar al Señor, advertir al pueblo que es el momento y el tiempo donde tenemos que estar en una estrecha comunión con el Señor. Cuando habla de advertir al pueblo de afuera y advertir al pueblo que está dentro también, porque el pueblo de afuera no conoce, el pueblo de afuera no sabe, el pueblo de afuera está en incertidumbre, no tiene dirección, pero nosotros los intercesores, los atalayas, somos los que estamos a la brecha, somos los que estamos velando, somos los que estamos anunciando, somos los que estamos en ese momento poniendo esa boca delante del Señor para que Dios nos dé la palabra y enviar esa palabra y advertir al pueblo y levantar al pueblo y despertar al pueblo. Pero también nos está hablando también dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Jesucristo. Nosotros como intercesores, como atalayas, también tenemos esa responsabilidad en medio de la oración, en medio de ese clamor, que el Señor use nuestras vidas también para que la iglesia se despierte, para que la iglesia camine, para que la iglesia no se adormezca, para que la iglesia no esté adormecida, para que la iglesia esté realmente encaminada en lo que tiene que hacer. En estos tiempos estaba mirando un reportaje donde dicen que mucha gente que han estado en las iglesias, mucha gente que ha recibido a Jesucristo en estos tiempos que ha pasado del 2020, muchos se han apartado. Estaba viendo una estadística donde dice que hay muchas iglesias que han quedado con poca gente porque muchos se han desanimado, muchos han vuelto atrás, muchos han renegado y mucha gente ya no está, ya se ha salido de la iglesia, ya no acuden, ya no están en los servicios, ya no. ¿Por qué? Porque dice que mucha gente se adormeció, mucha gente, digámoslo así, como que se cansó. Y mucha gente dejó que estas situaciones, que todo esto que está pasando a golpe tanto que lo sacó. Y muchos dicen que ya no están. Estaba mirando unas estadísticas acerca de esto que ha pasado en el 2020 con las iglesias y dice que muchas fueron afectadas. Mucha gente se ha ido, muchas familias ya no están. Y que es triste porque en estos tiempos realmente es donde más tenemos que unirnos, en estos tiempos es donde más insta buscar al Señor, en estos tiempos es donde la comunión con el Señor tiene que ser cada día, tenemos que prender esa llama, tenemos que no dejar que el fuego en el altar se apague, hermanos. Esto es tan importante porque si nosotros estamos prendidos, si nosotros estamos despiertos, vamos a poder despertar a otros, vamos a poder despertar a nuestras familias. Pero si nosotros no estamos despiertos, si nosotros no estamos como se dice, escuchando esa trompeta del Señor, escuchando el anuncio del Señor, ¿cómo van a escuchar los demás? ¿Cómo van a recibir los demás? Por eso es nuestra responsabilidad prepararnos para estos tiempos, prepararnos en la oración, prepararnos en el Evangelio, prepararnos en la intercesión, prepararnos en la comunión con el Señor. Este es el tiempo de prepararnos con la palabra. Busquemos la palabra, escudriñemos las escrituras. Estos son los tiempos, como dice, peligrosos, donde muchas doctrinas, dice, que entrarán, donde muchas cosas se darán, donde mucha gente seguirá, dice, aún a doctrinas falsas. Por eso es tan importante, como dice la palabra, preparémonos, estemos despiertos. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. El Señor Jesucristo dijo, velen, porque los días no son fáciles. Velen, oren, para que el Señor nos ayude y nos libre. Y cuando vemos en esto, el Señor habla en su palabra, en el libro de Joel, cuando está hablando, dice, toquen las trompetas, den alarma, dice, porque está hablando, hay cosa fuerte que está pasando, y dice aquí,
algo que el Señor también me llevó. En el versículo 2 dice, el día de tinieblas y de oscuridad, día de nube, día de sombra, como los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Esto estaba hablando acerca de lo que el pueblo estaba viviendo en ese tiempo y de lo que venía también. Cuando habla y dice tinieblas, oscuridad, un pueblo grande y fuerte, semejante a él no habla, está hablando, estaba escudriñando, meditando, buscando, y esto dice que se refiere cuando habla en el libro de Primera de Joel, la devastación en la tierra por la langosta de las plagas. Le estaban comparando y dice que esto se está refiriendo a ese pueblo numeroso, a ese pueblo fuerte, donde vinieron las plagas, porque lo llamaron así, porque vino la destrucción al pueblo. Esto vemos en el libro de Joel mismo, en capítulo 1, en el versículo 6, ahí dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo lo desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Aquí nos está refiriendo cuando este ejército, digamos, lo que vino para destruir, se levantó. Y luego en el libro, en el capítulo 2, vuelve a mencionarlo. Obviamente estaba hablando de lo que estaba viviendo el pueblo y cómo el pueblo estaba sufriendo por la devastación. Ahora podemos compararlo en este tiempo, puede ser algo similar, cómo las naciones están viviendo la devastación en las finanzas, en las situaciones económicas, en las situaciones familiares, cómo se está agolpando esta situación, cómo se ha levantado esto y cómo mucha gente está sufriendo esta situación, estas cosas que están levantadas en medio de las naciones por medio aún de esta pandemia y todo lo que está pasando. Entonces, cuando vemos en el capítulo 2 de Joel, está hablando y dice, día de tinieblas, oscuridad. Pero quiero llevarles ahí al libro de Isaías, capítulo 60, versículo del 1 al 2. Cuando estaba meditando en esta palabra, me vino bastante también esto. Isaías 60, esta es la palabra que ha compartido la pastora Arseña acerca de este año, el año donde vamos a ver la gloria de Dios y muchas cosas que se están hablando también de este tiempo 2021. En Isaías 60, al versículo del 1 al 2, dice nuevamente, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas, lo mismo que habla Joel, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Aleluya. Esa es la palabra que el Señor nos ha dado para este año y yo creo que con esto que hemos recibido, digamos así, de parte de los profetas acerca de que es el año también donde vamos a ver la gloria de Dios, es porque también estamos viendo la oscuridad. En medio de esa oscuridad, en medio de eso, como dice la palabra, en medio de esas tinieblas que han cubierto en cierta manera la tierra, la muerte, la enfermedad y toda la desesperación y todo lo que está pasando en la tierra, la oscuridad, dice, más sobre ti, más sobre ustedes, más sobre mí, amanecerá Jehová y será vista su gloria. Eso es lo que en estos tiempos, ¿cómo es que nosotros vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo es que su palabra nos dice que va a amanecer y será vista? Amanecerá Jehová sobre ti. ¿Cómo? Cuando nosotros despertemos, porque en el primer versículo del capítulo 60 dice, levántate y resplandece. Tenemos que levantarnos, hermanos, y resplandecer. Tenemos que levantarnos como intercesores, tenemos que crecer, tenemos que apuntar, tenemos que avanzar, tenemos que estar orando, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé estrategias. Yo hablaba en estos días con alguien que está pasando una circunstancia muy dura, muy difícil, y esta persona cuando hablaba conmigo me decía, esto es algo bien fuerte, esto es algo que yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Pero en ese momento yo oraba con esta persona y le decía, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija cómo vamos a orar en este tiempo, por esta situación que estás pasando, cómo más, de qué manera, de qué forma
Podemos pedirle porque Él es soberano, Él es infinito, Él no se encaja en una sola, Él no tiene un modelo de oración, Él no tiene, esto es así, de ahí no, no, Él es infinito y Él nos puede llevar a diferentes maneras, a diferentes formas, a actuar con estrategias, a hacer cosas que tal vez nunca lo hemos hecho, pero eso es el Espíritu Santo. Por eso es importante que en estos tiempos nosotros como intercesores nos levantemos, que como intercesores busquemos realmente esta dirección del Espíritu Santo en este 2021. Como dice la palabra, la tierra está sufriendo oscuridad en cierta manera, la tierra está siendo golpeada en cierta manera y por eso dice, toquen la trompeta, anuncien ustedes, levántense ustedes, sean esos atalayas que tienen la verdad en su boca, que tienen esa, como dice, las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios. Toquemos esa trompeta, nosotros anunciemos al pueblo para que se prepare, para que el pueblo no duerma, para que el pueblo despierte, para que el pueblo empiece a buscar del Señor y como dice su palabra, que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. El Señor está pronto a venir en su venida. El Señor está dándonos cada vez más como unas señales de lo que está pasando en el mundo, de lo que está viviendo el mundo. Son señales, como dice en Mateo, que ya la venida del Señor está pronta. Por eso nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que en estos tiempos preparar nuestra familia, preparar al pueblo. Estamos instando realmente en estos tiempos que estemos preparados. Nosotros como intercesores tenemos esa responsabilidad. Tenemos que levantarnos. Cuando dice en Isaías, levántate, está hablando en cierta manera, yo lo ponía aquí de tres maneras. Una, ponerse a la brecha. Dos, ponerse a la brecha. Cuando habla de ponerse a la brecha, de ponerse en pie, de vigilar, de actuar, de velar. Otra, de resistencia también. Cuando nos levantamos, también tenemos que resistir. ¿Qué resistir? Al maligno. Resistir, como dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir todo lo que está alrededor de nosotros. Resistir aquellas palabras negativas. Resistir aquellas noticias también que están siendo fuertes. Resistir a todo el ataque. Resistir a toda, aún como dice, toda tentación. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando habla de resplandecer, levántate y resplandece. Cuando habla de resplandecer, habla en cierta manera, dice, resplandecer buscaba. ¿Qué significa resplandecer? Dice, es despedir luz, es reflejar su brillo, todo lo que tenemos dentro resplandece. Reflejemos esa luz del Señor, despidamos esa luz. No es que nosotros vamos a pedir esa luz, ya está dentro de nosotros, no es que viene de arriba, ya Dios nos puso. Por eso dice, eso va a nacer sobre ti, eso sale dentro de ti, nace dentro de nosotros. Nosotros cargamos la luz, nosotros somos esas antorchas, nosotros somos esas trompetas, nosotros somos los que cargamos ese brillo del Señor. Ahora tenemos que iluminar, ahora tenemos que, como dice, dar esa luz en la oscuridad. Hermanos intercesores, nosotros tenemos la luz en medio de la oscuridad. Nosotros tenemos esa lámpara, nosotros tenemos esa lumbrera, nosotros tenemos esa antorcha que va a arder en este tiempo que está difícil, en este tiempo de oscuridad. Nosotros somos los que tenemos eso, cargamos de eso, donde estemos, donde vayamos, estamos cargando la luz del Señor, estamos cargando, como dice, esa lumbrera, estamos cargando ese brillo, tenemos que reflejarlo. El Señor nos está hablando en estos tiempos, por eso dice su palabra, levántate. Si alguno de nosotros en medio de estas situaciones hemos estado como un poco quizás acomodados o como un poco quizás desanimados, porque he visto que hay muchas personas que se han desanimado, como que ya no quieren incluso ni orar, como que se han cansado, pero estos tiempos no podemos bajar la guardia, hermanos. En estos tiempos la intercesión tiene que fortalecerse, tiene que levantarse. Yo creo que en estos tiempos es donde las intercesiones, porque no solamente hablo de esta, hablo a nivel mundial,
son las que tienen que estar en estos tiempos realmente en fuego, son las que tienen que estar en estos tiempos prendidas, porque son los tiempos donde nosotros tenemos que estar a la brecha, donde nosotros tenemos que estar velando, donde nosotros tenemos que estar intercediendo, clamando. Es el tiempo donde las intercesiones deben de surgir, deben de levantarse, donde muchos quizás que se han apartado vuelvan nuevamente a tomar ese curso, a tomar nuevamente ese camino, a poder nuevamente levantar el altar del Señor. Cuánto más en estos tiempos donde realmente las naciones necesitan, donde realmente las familias necesitan, donde los pueblos necesitan, los gobiernos, donde la iglesia misma está necesitada. ¿Cuánta gente en este tiempo en la iglesia ha sido afectada? Y ahí es donde nosotros tenemos que realmente levantarnos como ese cuerpo, unirnos como intercesores. En la unión dice que el Señor se glorifica. Este es el tiempo, hermanos. Esta es la palabra que el Señor ha puesto mucho en mi corazón. Levántese, levantémonos, porque realmente es un tiempo donde está cubriendo las tinieblas y nosotros tenemos que brillar. Nosotros tenemos la respuesta. En nosotros está la gloria de Dios. Hay un pueblo que se ha levantado, como dice en Joel, un pueblo numeroso, un pueblo fuerte, que quiere venir a querer destruir, que quiere venir a estorbar, que quiere venir a matar, que quiere venir a secar aún los campos, las finanzas y todo lo que estamos viendo. Eso es lo que se levantó en Joel. Y por eso el Señor instó y dijo, toquen la trompeta, pongan alarma, levántese. Porque hay un pueblo fuerte y numeroso que se ha levantado. Y dice, pero el Señor está ahí. El Señor está en este tiempo para su pueblo. Hay una palabra en el libro de Joel, después de que leemos en el Joel 2 más adelante, habla de la restauración, está hablando del tiempo duro que estaba pasando el pueblo y de lo que venía, pero también luego de eso, el Señor está hablando del derramar del Espíritu Santo y está hablando cómo el Señor iba a perdonar al pueblo y cómo Él iba a obrar en medio de este tiempo, en medio de este tiempo de la nación que estaba viviendo. En el versículo, en esto quiero terminar, Joel 2, en el versículo 18, Joel 2, 18, cuando habla de todo esto, de que la venida del Señor está cerca, de que hay algo fuerte que está viviendo las naciones, de que hay un pueblo que se ha levantado fuerte para querer destruir, para querer, aún dice, aquellos que se levantan como aspecto de caballos, aquellos que se levantan, dice, como gente que corren, o sea, es algo bien fuerte. Está hablando aquí de un ejército que estaba atacando. Cuando miraba la historia donde Joel habla de este dos, están dando muchos teólogos y muchas referencias de que hablan de lo que se levantó en ese tiempo, de lo que se levantó con este ejército de langostas y las plagas y todo lo que vino. Están hablando de eso. Entonces, ahí vemos cómo era tan fuerte lo que estaba pasando el pueblo. Pero en el 2:18, aquí está algo tan bonito, porque el pueblo empieza a arrepentirse, el pueblo empieza a entrar a la oración, el pueblo empieza a entrar a buscar del Señor, el pueblo empieza a santificarse, el pueblo empieza, bueno, ustedes pueden en casa leerlo ya más detalladamente, el capítulo 2 es muy hermoso de Joel, y dice en el versículo 18 en especial, ahí dice, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo les envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y bueno, ahí está hablando acerca de todo, cómo el Señor les está hablando. En el versículo 21, quiero pasarme a Joel 2:21. Y ahí les dice el Señor, ya les está hablando de una restauración. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos creen esto? No temamos. Las situaciones se están queriendo levantar. Las situaciones, como digamos en lo natural, como que no estamos viendo una salida en medio de todo esto. Pero el Señor nos dice, tierra, no temas. Alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Yo creo que en estos tiempos, en medio de todo lo que estamos pasando, en medio de todo lo que estamos viendo, el Señor hará grandes
cosas. Creo que este es el tiempo donde Dios nos levantará, donde veremos la gloria de Dios, donde se tocará esa trompeta, donde los intercesores serán levantados en este tiempo con poder, donde veremos realmente la oración, la intercesión fluir de una manera sobrenatural, porque así como los tiempos están siendo fuertes y están siendo muy golpeados, así también el Señor derramará de su espíritu, de su gloria, derramará estrategias, derramará visiones, como dicen los últimos tiempos. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán, profetizarán en estos tiempos, iglesia amada, intercesores del Señor. Creo firmemente que son los tiempos donde vamos a vivir lo sobrenatural, donde vamos a ver las cosas que hace mucho tiempo quizá lo hemos profetizado, lo hemos hablado, lo hemos orado, pero en estos tiempos vamos como iglesia y como ese remanente que se está hablando de los últimos tiempos, vamos a ver lo que los antiguos no vieron, vamos a ver lo que generaciones pasadas no han visto. Y ustedes son testigos y soy testiga yo, como muchos están hablando. Nadie, ninguna generación anterior vio lo que nosotros estamos viendo y viviendo. No lo han vivido. Nosotros somos una generación que estamos viviendo todas estas cosas, donde también vamos a ver la gloria de Dios manifestarse de una manera extraordinaria. Creo que este 2021 el Señor levantará un gran ejército. La palabra del Señor habla y dice que Dios preparará su ejército, que Dios levantará un remanente, que Dios levantará gente aguerrida, que Dios levantará en estos tiempos ese fuego en el altar, en el corazón de muchos, y que se levantarán ejércitos que no tendrán temor, gente que se levantará en esa fe aguerrida para anunciar, para preparar, para advertir, para velar, para guardar lo que el Señor nos ha dado y nos ha encomendado. Nosotros somos la boca de Dios, recuerden, y nosotros tenemos esa trompeta. Hay que anunciar, preparémonos, hermanos, preparémonos más que nunca en este tiempo, porque los días son cortos y este es el tiempo donde insta el Señor, urge prepararnos, urge levantar la intercesión y urge también predicar el Evangelio. Así que en estos tiempos, en este día, quería compartirles esta palabra para cada uno de nosotros, para mí y para ustedes. Dios nos ha dado, Dios nos está instando, el Señor en este tiempo nos está como iglesia a nivel mundial, nos está poniendo. Ustedes tienen que levantarse, ustedes tienen que obrar, ustedes tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Las naciones, los pueblos, la tierra los necesita. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos los que doblamos rodillas, nosotros somos los que usamos las armas que Dios nos ha dado, nosotros tenemos los instrumentos en nuestras manos, somos armas de guerra en la mano de Dios. Y con todo esto que se está levantando y con todo esto que está, el Señor nos está poniendo. Ustedes tienen, ustedes pueden, ustedes levántense, aguerridos, levantémonos, hermanos, para hacer guerra, levantémonos para interceder, levantémonos para tirar abajo todo esto que se está levantando. Dios está con nosotros. No temamos, no temamos, porque el temor ha querido venir en este tiempo fuerte. No temamos, solamente confiemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Eso es lo que el Señor nos está hablando en estos tiempos. Dios nos está alertando, Dios nos está advirtiendo, Dios nos está diciendo, prepárense. Los días no están buenos, preparémonos. Los días no son tan fáciles. Estén alerta, estén velando, estén orando, estén evangelizando. La vida está corriendo rápida y muchos están yendo. Este es el tiempo de hablar, este es el tiempo de no callar, este es el tiempo de anunciar que el Señor viene pronto y que es el tiempo de volver al Señor, de orar, de interceder y de clamar por aquellos que no conocen. ¿Cuántos dicen
Amén. ¿Cuántos somos esos atalayas que estamos en este tiempo dispuestos a estar a la brecha? Y como dice aquí en Joel, esos que están dispuestos a tocar la trompeta, a sonar la alarma, porque nosotros está esta verdad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para iniciar la intercesión del 2021. Esta es nuestra entrada, esta es nuestra dirección. El Señor nos está hablando, adviertan, levántense, prepárense. El Señor nos está hablando, ustedes son esas trompetas, preparen al pueblo, preparen a sus familias, preparen porque los días no están siendo fáciles. El Señor nos dice, hay oscuridad y tinieblas, pero la gloria del Señor amanecerá sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos nos podemos como se dice, asegurarnos en esa escritura, la palabra profética que el Señor nos está hablando para este 2021? Así que, queridos intercesores, hermanos, guerreros del Señor, es el tiempo, es el momento y es la hora indicada de no quedarnos acomodados. Tenemos que instar, tenemos que hablar, tenemos que interceder. No dejemos el campamento del Señor descubierto. Nosotros somos los que tenemos que cubrir, nosotros somos los que tenemos que estar levantando esos muros y en este 2021 con más razón todavía, con más fuerza de lo que fue en el 2020. Así que yo les animo, les insto, yo oro por ustedes para que el Señor fortalezca, para que el Señor los levante, para que aún en medio de todas esas circunstancias, de lo que muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando, en medio de todo eso, tomemos poder y fuerza en el Señor y nos levantemos y digamos, heme aquí, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Como dice, Él buscó quien se ponga a la brecha, Él buscó quien esté ahí dispuesto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? Creo que todos los que estamos aquí estamos con ese deseo y ese anhelo que el Señor use nuestras vidas y que nosotros podamos tocar esa alarma y podamos advertir al pueblo y podamos ser realmente ese canal de bendición y de anuncio que el Señor quiere hacer a través de nosotros, sus intercesores. Amén, hermanos. Amén.